La chica estaba corriendo y abrochándose la camisa con pánico. De repente salió corriendo al medio de la carretera para detener un taxi. Luego, la chica juntó las manos y suplicó al conductor y a los pasajeros del coche que la ayudaran, porque se despertó tarde, estaba a punto de perderse una entrevista muy importante. Al ver a la pobre chica, el conductor sintió lástima por ella y la ayudó. Sin embargo, cuando la chica llegó y entró en la sala de entrevistas, inmediatamente sintió náuseas tan pronto como tomó su copa de vino. La razón fue porque bebió mucho alcohol la noche anterior, pero sorprendentemente esta chica tenía un sentido del olfato y del gusto extremadamente sensible. Así que al final, ella logró atraer la atención del presidente de la empresa. Este rico presidente vio en la chica la imagen de sí misma cuando era joven. Ella no tenía idea de que esta chica era su hija biológica que había perdido hace 20 años. Oh Beom salió de la sala de entrevistas con una expresión triste. Ella pensó que su actuación fue tan mala que definitivamente no pasaría la entrevista, porque tenía miedo de que su madre adoptiva la regañara. Oh Beom fue a trabajar a tiempo parcial. Por casualidad, se encontró con el cliente que había estado en el taxi esa mañana. El nombre de este cliente era Maru. Él era un estudiante internacional en una universidad famosa. Como los padres de Maru decidieron casarse después de 20 años de vivir juntos, él aceptó regresar a Corea para vivir con ellos. Después de que Maru entró en la tienda para comprar el anillo de bodas, se encontró por casualidad con Oh Beom, lo que hizo que la caja del anillo cayera. Por lo tanto, Maru inmediatamente sospechó que Oh Beom había robado su anillo. Intentaba encontrarla para preguntarle claramente, pero accidentalmente le derramó vino en la cara, por lo que el trabajo de Oh Beom también tuvo que ser suspendido. Oh Beom estaba muy enojado y se dirigió a Maru para pedirle su información de contacto. Ella le pidió que la compensara por su pérdida. Al día siguiente, Oh Beom fue a trabajar al restaurante de barbacoa y recordó las acciones de Maru la noche anterior, así que lo llamó enojada para regañarlo, pero accidentalmente dejó caer su teléfono en un recipiente con agua. Debido a que el teléfono estaba mojado y no se podía usar, también se perdió la llamada de Winner Group. Al ver a Oh Beom trabajando día y noche, su padre adoptivo sintió tanto lástima como culpa. Le aconsejó que descansara un poco. Oh Beom no se inmutó en absoluto al escuchar esto. Ella incluso se enojó y dijo que siempre había trabajado duro desde que era joven. Su padre adoptivo no quería ver sufrir más a Oh Beom, así que encontró el aviso buscando a una persona que había escondido durante muchos años. Basado en la dirección en él, fue al grupo Winner, pero cuando le preguntó al secretario Han si había una chica desaparecida allí, el secretario Han se agitó y quiso despedirlo. Esto hizo que el padre adoptivo de Oh Beom se sintiera algo sospechoso de este secretario. Cuando estaba a punto de irse, vio al secretario Han hablando con el presidente, pero no tenía idea de que este presidente era la madre biológica de Oh Beom. Hace más de 20 años, solo Oh Beom de 5 años sabía que el secretario Han había vendido el grupo en secreto. El secretario Han tenía miedo de que sus acciones fueran expuestas, así que la abandonó en un lugar remoto. En apariencia dijo que quería ayudar al presidente a encontrar a su hija, pero en realidad estaba pensando en una forma de bloquear todas las noticias relacionadas con Oh Beom. Ese año, la abandonada Oh Beom fue llevada a casa por su padre adoptivo. La crió pacientemente hasta la adultez. Finalmente, Oh Beom recibió el aviso de su admisión. Ella saltó de alegría. Oh Beom recordó de repente que se había enojado con su padre adoptivo la noche anterior, así que preparó una comida deliciosa para su padre, que estaba trabajando en un sitio de construcción, pero el padre de Oh Beom y la casera se encontraron de repente con un accidente. En el sitio de construcción, ambos fueron golpeados por un objeto pesado que cayó desde arriba. Luego fueron llevados al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Desafortunadamente, la casera falleció poco después. Por este lado, Oh Beom recibió la información y de inmediato se apresuró al hospital, pero le pidieron que firmara un formulario de consentimiento para la cirugía para salvar a su padre adoptivo. La familia rápidamente recibió la noticia y se apresuró al hospital. Sin embargo, el incidente inesperado aún sucedió. El médico dijo que debido a que su presión arterial estaba inestable, tuvieron que detener temporalmente la cirugía. Le dijeron a la familia que se preparara mentalmente. Cuando la madre adoptiva de Oh Beom escuchó esto, maldijo al doctor con enojo. Pensó que porque eran débiles, no podían salvar a su esposo. Incluso solicitó que la cirugía se realizara de inmediato. Sin embargo, cuando supo que Oh Beom fue quien firmó el formulario de consentimiento para la cirugía, se dio la vuelta y criticó a Oh Beom por tener mala suerte. Para que su padre se despertara pronto, Oh Beom se quedó a su lado todos los días para cuidarlo. Al final, porque estaba muy cansada, Oh Beom se quedó dormida en el banco. En su sueño, vio a su padre saludable de nuevo. Él también le aconsejó que fuera fuerte y siguiera viviendo. Cuando se despertó, Oh Beom descubrió que solo era un sueño. Más tarde también descubrió que su padre había recuperado la conciencia. Aunque el padre adoptivo de Oh Beom realmente quería decirle que había encontrado el paradero de su madre biológica, estaba demasiado herido para abrir la boca. Al final, dejó este mundo con pesar. A la madre adoptiva de Oh Beom ya no le gustaba Oh Beom. Ahora que el padre adoptivo se había ido, la actitud de la madre hacia Oh Beom se volvió aún más dura. Siguió culpando a Oh Beom de matar a su esposo. Después de arreglar todo, Oh Beom fue a Winner Group, pero como no participó en el entrenamiento, fue expulsada. Oh Beom estaba extremadamente decepcionada, pero no podía cambiar la realidad. Solo podía gritar impotente para ventilar todas sus preocupaciones al río. Sin embargo, en ese momento, de repente descubrió a un hombre en el río. Pensó que la otra persona estaba planeando hacer algo tonto, así que rápidamente lo llevó a la orilla.
Después de que Obeom descubrió que la persona era Maru, ella lo abofeteó continuamente en la cara e incluso le quitó el anillo de matrimonio de la mano y le dijo que usara dinero para recuperar el anillo más tarde. Esa noche, Obeom fue a la tienda de su madre adoptiva para ayudar. Al ver a un cliente insultando a su madre adoptiva, Obeom fue a criticar las acciones de la otra persona, pero fue reprendida por su madre adoptiva. Su madre adoptiva le dijo a Obeom que no tuviera esa actitud hacia los clientes. Finalmente, Obeom expresó sus frustraciones. Obeom siempre hacía su mejor esfuerzo, pero sin importar cuánto lo intentara, su madre adoptiva todavía no la amaba en absoluto. La madre adoptiva de Obeom ya odiaba a esta niña de origen desconocido. Ahora ella incluso desahogó todo su resentimiento. Obeom ya no podía soportarlo más. Obeom planeaba empacar sus cosas e irse, pero antes de que pudiera irse, su madre adoptiva la detuvo. Resulta que el padre adoptivo de Obeom había pedido prestada una gran cantidad de dinero mientras todavía estaba vivo. La madre adoptiva de Obeom no quería pagar el dinero, así que planeó pasarle la responsabilidad a Obeom. La actitud de su madre adoptiva hacia Obeom mejoró mucho. No solo su madre de acogida pensó, reflexivamente trajo jugo de frutas Obeom. Ella también compró proactivamente ropa y zapatos nuevos para ella. Obeom ingenuamente pensó que su madre adoptiva había cambiado, sin saber que estaba siendo aprovechada. Por otro lado, el presidente siempre había sido engañado por el secretario Ann. Ella pensó que definitivamente la ayudaría a encontrar a su pequeña hija. Incluso estuvo de acuerdo en dejar que Baedal saliera con su hija mayor. El presidente solo había querido encontrar a su hija menor durante tantos años, por lo que en cierto modo había desconsiderado los sentimientos de su hija mayor. Tras saber que las acciones de su hermana menor eran más que las suyas, Arran corrió furiosa a cuestionar a su madre biológica. Sentía que su madre era demasiado parcial, pensaba que se había dedicado a la empresa, pero no solo no recibió el amor de su madre, sino que ahora sus acciones eran incluso menos que las de su hermana menor. Arran no esperaba que para que la hija menor viviera en una familia feliz después de regresar a casa, a pesar de que su padre tenía una nueva familia, su madre todavía se negó firmemente a divorciarse. Coincidentemente, la nueva novia del esposo del presidente era la madre de Maru. Ella también era la jefa que falleció en un accidente laboral con el padre de Obeom. Para hacer la vida un poco más cómoda para su familia, Maru, que nunca había tenido que trabajar desde joven, ahora corría al sitio de construcción para trabajar por contrato. Coincidentemente, Obeom también vino aquí para entregar comida. Debido a trabajar durante mucho tiempo, Maru estaba extremadamente cansada. Después de eso, su conciencia gradualmente se volvió borrosa. Obeom quiso apoyar a Maru, quien estaba a punto de desmayarse, pero la empujó al suelo. Por eso, los dos también tuvieron un contacto íntimo. Como Obeom había perdido accidentalmente el anillo de Maru, ella invitó a su familia a quedarse en el restaurante de su madre adoptiva. Sin embargo, en ese momento, Obeom no tenía idea de que el padrastro de Maru era su padre biológico. De este lado, la presidenta se sentó tristemente en la habitación de su hija menor. Realmente esperaba que su hija pudiera regresar pronto. Pensó para sí misma que si su hija regresaba, definitivamente haría su mejor esfuerzo para compensar el amor maternal que su hija había carecido a lo largo de los años. Al mismo tiempo, el padrastro de Maru pensó que no podía evitar trabajar, así que decidió quedarse a trabajar en el restaurante de la madre adoptiva de Obeom. Obeom sintió que estaba muy cerca de él, como si se hubieran encontrado en algún lugar antes. El padrastro de Maru también sintió que Obeom era muy similar a su hija menor perdida hace 20 años. Si su hija hubiera crecido de manera segura, probablemente tendría la misma edad que Obeom ahora. Al día siguiente, Obeom y Maru fueron al grupo Winner para hacer trabajos de limpieza. Cuando ambos entraron al ascensor, Obeom dejó caer accidentalmente su teléfono al suelo. El presidente estaba tomando el ascensor cuando accidentalmente vio el teléfono caído. El secretario Ann vio esto y rápidamente dijo que encontraría al dueño del teléfono. Arran estaba trabajando horas extras en la empresa cuando su novio la llevó a disfrutar de su propio mundo privado, pero accidentalmente mezcló la muestra de vino y la bebida en el mismo lugar. Cuando Obeom fue a la oficina de Arran a limpiar, accidentalmente puso la muestra de vino en la bolsa de basura. Arran le pidió a su novio que regresara y lo encontrara, pero Obeom dijo, «¿Lo había tirado?». Los dos se sumergieron en la basura para buscarlo. Después de una noche, finalmente encontraron la muestra de vino. Este incidente también ayudó a que los dos se conocieran. A la mañana siguiente, Obeom y Maru terminaron su trabajo y regresaron a casa. La madre adoptiva de Obeom malinterpretó que los dos pasaron la noche juntos, así que no solo le dio una fuerte bofetada a Maru, sino que justo cuando Obeom estaba a punto de explicar, ella también le dio una bofetada a Obeom. Los dos se sintieron extremadamente agraviados. Solo cuando Obeom sacó su sueldo de turno de noche, la ira de su madre adoptiva se calmó. Después de que Obeom regresó a su habitación, descubrió que el teléfono en su bolsillo había desaparecido. En este lado, Baedal recibió una llamada de su padre. Cuando vio el fondo de pantalla del teléfono, se dio cuenta de que el dueño del teléfono era Obeom. Él quería agradecerle por ayudarlo a encontrar la botella de muestra de vino, por lo que prometió presentar a Obeom para trabajar en Winner Group. Sin embargo, debido a que Obeom no tenía mucha experiencia, solo le asignaron a hacer trabajos ocasionales. Cuando un cliente le hizo la vida difícil, solo pudo arrodillarse y pedir perdón. Ese día la presidenta acababa de entrar por la puerta cuando descubrió una rama de flor caída en el suelo. Al agacharse para recogerla, la corona de flores le cayó de repente encima. Obeom vio esto y corrió rápidamente para proteger a la presidenta. La presidenta estaba agradecida y ayudó a Obeom a levantarse.
Nunca soñó que Oh-beom era la chica que había estado buscando todos estos años. El presidente vio su imagen de joven en Oh-beom, así que a menudo se vestía como empleada y venía a hablar con Oh-beom. Ah-ran vio a las dos personas charlando felizmente y sintió celos, porque su madre nunca la había tratado tan amablemente. Al principio, la presidenta no quería revelar información sobre su hija menor, pero después de que su esposo la persuadiera, finalmente accedió a publicar un informe de hija desaparecida. Al mismo tiempo, también llevó a Ma-ru y su hermano menor a la villa para vivir con ella. En ese momento, Ah-ran ya no quería que Oh-beom apareciera frente a su madre, así que le pidió a Oh-beom que renunciara rápidamente al trabajo. Ah-ran incluso prometió darle a Oh-beom una gran suma de dinero. La conversación entre las dos personas fue escuchada por casualidad por el presidente. El presidente se enojó mucho por las acciones de su hija, así que la regañó. Ah-ran corrió resentida para encontrar a Bae-dal y contarle la historia, pero cuando él supo sobre sus acciones, también se sintió extremadamente decepcionado con ella. Al día siguiente, Bae-dal fue a buscar a Oh-beom y le dijo que quería preparar un vino especial para la tienda, así que la llevó junto a él para encontrar un vinicultor. Pero la personalidad del vinicultor era muy extraña. Aunque hicieron su mejor esfuerzo para persuadirlo, él aún se negó a ir con ellos. Oh-beom no quería perder esta oportunidad, así que intentó persuadir al señor Kim. Bajo los incansables esfuerzos de Oh-beom, el señor Kim finalmente se conmovió por ella. Aceptó elaborar vino para la tienda. Incluso nombró a Oh-beom como su asistente. Para recibir elogios de su madre, Ah-ran originalmente planeó tomar todo el crédito para sí misma, pero el señor Kim le dijo al presidente directamente que había venido aquí para ayudar debido a la solicitud de Oh-beom. Esto hizo que la impresión del presidente sobre Oh-beom fuera aún más profunda. Al mismo tiempo, Oh-beom y Ma-ru fueron a conocer a la colega de su padre adoptivo. Desde allí supo que el jefe que tuvo el accidente con su padre adoptivo en ese momento era la madre de Ma-ru. Incluso el colega del padre adoptivo de Oh-beom pensaba que sus familiares habían muerto injustamente. Esa persona también se preguntaba por qué Oh-beom y Ma-ru se volvieron tan cercanos tan rápidamente. Ma-ru y Oh-beom no pudieron ocultar su sorpresa y vergüenza. Al día siguiente, Oh-beom se encontró con Ma-ru nuevamente, pero recordando lo que dijo el colega del padre adoptivo de Oh-beom, los dos estaban avergonzados y no sabían cómo saludarse. Esa noche, mientras trabajaba horas extras, Oh-beom probó el vino recién hecho. Ella recordó las cosas desagradables que habían sucedido recientemente, cuando ella accidentalmente bebió un poco de más. Bae-dal vio que Oh-beom estaba inconsciente, así que decidió llevarla a casa, pero Oh-beom quiso sentarse en el porche a esperar a que se le pasara. Bae-dal pacientemente se sentó y habló con Oh-beom. Cuando Oh-beom apoyó su cabeza en el hombro de Bae-dal, él de repente tuvo sentimientos extraños hacia ella. El presidente estaba muy satisfecho con este nuevo vino, pero ella todavía necesitaba encontrar un profesional para representar esta línea de vinos. Bae-dal inmediatamente pensó en la profesora Kim y Oh-beom. Esperaba que los dos pudieran hacer un comercial juntos. Después de ser meticulosamente arreglado, Oh-beom se volvió completamente diferente, pero esto también hizo que Ah-ran se sintiera insatisfecha. Ah-ran dijo que Oh-beom se vistió intencionalmente así para seducir a otros. Al ver que su novio estaba del lado de Oh-beom, Ah-ran se fue enojada. El profesor Kim estaba muy insatisfecho con la intención de hacer un comercial. Él exigió con enojo detener la cooperación de inmediato. No quería que el presidente hiciera estas cosas inútiles. En cambio, deberían centrarse en investigar técnicas de elaboración de vino. Solo después de la súplica de Oh-beom, el maestro Kim aceptó quedarse. El presidente todavía fingía ser un empleado y fue a la tienda como de costumbre. Ella pacientemente enseñó a Oh-beom técnicas de elaboración de vino. Porque el encanto de Oh-beom era tan grande, Ma-ru inmediatamente corrió a buscarla para confesar su amor. Después de vivir juntos por un tiempo, Oh-beom también desarrolló sentimientos por Ma-ru, así que aceptó felizmente esta confesión. Al mismo tiempo, Oh-beom también le contó a Ma-ru sobre su identidad. Ma-ru sugirió que Oh-bo fuera a la estación de policía para realizar el procedimiento de ingresar su información de código genético. Ella solo quería encontrar rápidamente a su padre y madre biológicos. Al ver a Oh-beom y Ma-ru siendo íntimos todos los días, Vidal comenzó a sentirse incómodo. De hecho, él también quería tener un amor dulce, pero durante los años que Vidal estuvo enamorado de Ah-ran, ella siempre dedicó todo su tiempo al trabajo. Incluso su ceremonia de compromiso no pudo realizarse normalmente porque su novia estaba demasiado ocupada. Había soportado suficiente de este tipo de vida. Vidal pidió directamente romper con Ah-ran. Ah-ran estaba confundida después de escuchar esto. No se dio cuenta de que ella era la que causó todo. Incluso quería intentar aferrarse a su novio. Ah-ran recordó que Vidal había estado viendo mucho a Oh-beom recientemente, así que pensó que Oh-beom era la razón por la que su novio quería romper con ella. Así que amenazó a Oh-beom para que se mantuviera alejada de su novio. Oh-beom solo sintió que las palabras de Ah-ran eran un poco extrañas. Por la noche, cuando Oh-beom estaba trabajando horas extras en la empresa, recibió una llamada repentina de la comisaría de policía. Le informaron que habían encontrado a alguien cuyo código genético coincidía con el suyo. Oh-beom no podía calmarse. El secretario An prometió ayudar al presidente a encontrar a su hija, así que la información registrada en la estación de policía también era su número de teléfono. Así que también recibió la noticia de que habían encontrado a alguien cuyo código genético coincidía con el del presidente. El secretario An tenía miedo de que Oh-beom regresara y expusiera sus crímenes pasados, así que al día siguiente llamó a la estación de policía y mintió diciendo que los familiares de Oh-beom habían renunciado a buscarla. Al mismo tiempo, Oh-beom también fue a la comisaría. Ella pidió apresuradamente información relacionada con sus parientes,
pero le informaron que la otra parte había abandonado la búsqueda. Oh-beom salió de la comisaría decepcionada. Casualmente, Oh-beom pasó junto al secretario Ah-han. Oh-beom en ese momento no tenía idea de que este hombre cruel había causado que ella y sus familiares estuvieran separados durante más de 20 años. La información de la policía trajo un gran impacto a Oh-beom e incluso se desmayó mientras trabajaba. Marro rápidamente llevó a la inconsciente Oh-beom a casa. Sin embargo, mientras Marro consolaba a Oh-beom, la madre adoptiva de Oh-beom entró apresuradamente y los sorprendió siendo íntimos. La madre adoptiva de Oh-beom estaba furiosa y quería darle una lección a Marro. Siempre pensó que Oh-beom era la hija ilegítima de su esposo. Por lo tanto, desde que Oh-beom era pequeña la había tratado muy duramente. Pero incluso si a la madre adoptiva no le gusta Oh-beom, no quiere que Oh-beom sufra dolor emocional. En este lado, cuando la presidenta escuchó que Oh-beom había desmayado en la fábrica, ella preparó especialmente comida para visitar a Oh-beom, pero la presidenta accidentalmente vio a Oh-beom siendo regañado por su madre adoptiva. Solo entonces supo el presidente que Oh-beom vivía en tal situación. No pudo evitar sentir lástima por Oh-beom. Vidal, después de romper con su novia, todavía quería ver a Oh-beom. Arran fue testigo de todo y pensó que Oh-beom le había robado a su novio. Cuando Arran descubrió que su novio llevó a Oh-beom y Marro a trabajar en la empresa, se enfureció aún más. Entonces, Arran deliberadamente le dio a Oh-beom el trabajo pesado para alejarla, pero Oh-beom no sabía sobre el resentimiento de Arran hacia ella. Solo podía soportar y hacer el trabajo que la empresa le asignó. Ese día, mientras Oh-beom transportaba materiales en el garaje, accidentalmente descubrió que el hombre en el coche del lado opuesto se había desmayado. No importaba cuánto golpeara Oh-beom la ventana, el secretario Han no mostraba signos de despertar. En la emergencia, Oh-beom solo pudo usar un extintor para romper la ventana. Solo entonces llevó Oh-beom al secretario Han al hospital. Después de que el secretario Han despertó, se enteró de que la persona que lo salvó fue Oh-beom. El secretario Han seguía agradeciéndole, pero no podía imaginarse que esta chica era la hija del presidente que había sido abandonada por él. Al día siguiente, cuando Oh-beom fue a trabajar, se encontró con el presidente. Oh-beom reconoció inmediatamente que el presidente era la mujer que usualmente la ayudaba. El presidente parecía mimar mucho a Oh-beom. Esto hizo que Arran odiara aún más a Oh-beom. El presidente estaba observando el trabajo cuando accidentalmente vio un pasador en el suelo. Inmediatamente reconoció que pertenecía a su hija. La madre agitada pensó que su hija estaba justo a su lado, así que se precipitó en la filmación de la introducción del producto y preguntó a quién pertenecía esta horquilla. Arran no pudo evitar sentirse confundida por las acciones de su madre. No entendía por qué su madre, siempre tranquila, estaba tan agitada. La presidenta pensó que su hija estaba a su lado porque esta horquilla fue hecha por sus propias manos para su hija. Después de conocer la historia, el padre también pensó que su hija menor todavía estaba viva. Debido a que su novio quería terminar la relación, Arran descargó toda su ira sobre Oh-beom. Arran pensó que Oh-beom había cautivado el corazón de su novio. El secretario Han escuchó su conversación. El secretario Han fue a ver a su hijo en privado. El padre quería que su hijo se casara con Arran porque el presidente solo tenía una hija ahora. Mientras Vidal se convirtiera en el yerno del presidente, podría fácilmente tomar el control de toda la empresa. Luego, el secretario Han fue a investigar información sobre Oh-beom. Cuando vio el nombre del padre adoptivo de Oh-beom, recordó de inmediato que la otra parte había venido a buscarlo antes. Ese hombre incluso le mostró la horquilla que Oh-beom había llevado con ella desde que era pequeña. El secretario Han finalmente entendió que Oh-beom era la hija del presidente que había abandonado hace años. Para averiguar si Oh-beom todavía lo recordaba, el secretario Han sugirió llevarla a la bodega cuando planeó matar a alguien para ocultar las pistas. Tenía la intención de empujarla, pero afortunadamente Oh-beom dijo que era huérfana. Ella no tenía absolutamente ningún recuerdo de lo que sucedió cuando era pequeña. Gracias a eso, detuvo involuntariamente las acciones locas del secretario Ah-han. En este lado, Arran no quería romper con su novio, incluso se arrodilló y le rogó perdón. El padre estaba desconsolado al ver a su orgullosa hija volverse tan humilde. Furioso, fue a la casa de Oh-beom y la criticó diciendo que claramente tenía novio, así que ¿por qué no dejaba ir a Baedal? Al día siguiente era la rueda de prensa para el nuevo vino. Arran accidentalmente vio la horquilla en el bolso de su madre. Porque estaba molesta, tiró la horquilla al suelo. Coincidentemente, Oh-beom pasó y lo vio y lo recogió. Mientras se preparaban para la conferencia de prensa, la luz del techo cayó repentinamente. Baedal se apresuró a salvar a Oh-beom, pero fue golpeado por la luz del techo. Al ver que todos criticaban a Oh-beom, Baedal condenó enfurecidamente las acciones de todos. Oh-beom llevó rápidamente a Baedal para tratar su herida. Inesperadamente, mientras caminaban, Baedal le confesó de repente a Oh-beom. Se sentía muy cómodo cuando estaba con ella. Esperaba que ella pudiera considerarlo un poco, pero Oh-beom solo lo veía como un amigo. Ella no tenía otros sentimientos por él. Baedal no quería rendirse tan fácilmente, así que fue a la casa del presidente y le pidió que aceptara dejarlo romper con Arran. Después de que la madre de Baedal descubrió las acciones de su hijo, temía perder el apoyo de la familia del presidente, así que fue furiosamente a la casa de Oh-beom para causar problemas. Declaró que quería darle una lección a Oh-beom. Cuando la madre adoptiva de Oh-beom
vio que Obeom estaba siendo acosado, inmediatamente se levantó para protegerlo. Ella pensó que solo ella tenía permitido molestarlo y ninguna otra mujer tenía ese permiso. La madre adoptiva de Obeom le dijo enojada a la madre de Baidal que se fuera a casa y enseñara a su hijo ella misma. La madre de Baidal se fue furiosa. Por otro lado, debido a que Baidal insistió en romper, el compromiso entre las dos familias también se canceló. Arran no pudo aceptar este resultado, así que se arrodilló frente a Obeom. Arran esperaba que Obeom pudiera dejar a su novio y devolver el corazón a la persona que amaba. Aunque Obeom explicó que ella y Baidal no tenían ninguna relación, Arran se negó a creerla. Al ver a su hija triste por el compromiso roto, el presidente comenzó a sentir pena por ella. Incluso fue a buscar a Obeom y criticar que Obeom fue quien arruinó la vida amorosa de su hija. En este lado, cuando Baidal regresó a casa, no pudo evitar ser criticado. Mientras toda la familia discutía en voz alta, el secretario Ann casi reveló la verdadera identidad de Obeom. Arran se negó a rendirse. Ella le dijo a su novio que absolutamente no se rendiría. Incluso pensaría en una forma de lidiar con Obeom. Al día siguiente, Arran llamó deliberadamente a Obeom y luego le pidió a Obeom que la ayudara a entregar documentos al café, pero Arran deliberadamente le pidió a la otra parte que le diera a Obeom algo de dinero en efectivo. Arran incluso hizo que alguien tomara una foto de esta escena en secreto. Al mismo tiempo, el presidente también recibió la noticia de que la fórmula de un nuevo producto de vino se había filtrado. Como la fórmula siempre estuvo en posesión de Obeom, Obeom se convirtió en el primer sospechoso. Por la noche, después de que todos habían terminado de trabajar, Arran metió dinero en efectivo en el casillero de Obeom en secreto, pero accidentalmente descubrió la horquilla de su hermana menor en él. Coincidentemente, Obeom tenía algo que hacer y tuvo que regresar. Arran preguntó emocionada por qué estaba allí el pasador. Cuando supo que el pasador originalmente pertenecía a Obeom, Arran se sorprendió muchísimo. Arran llevó a Obeom fuera de la empresa a un suburbio remoto y preguntó por qué Obeom trabajaba en Winter Group. Luego, Arran empujó a Obeom al suelo. Arran no podía aceptar que su hermana biológica menor estaba justo a su lado, así que regresó a la oficina y volcó el escritorio de Obeom. Finalmente, Arran descubrió una foto de Obeom cuando era joven. Solo entonces Arran creyó que Obeom era su verdadera hermana menor. Encontró a su hermana, pero Arran no estaba feliz en absoluto. Al contrario, estaba preocupada de que si su verdadera hermana menor regresaba, su madre le entregaría toda la empresa a su hermana menor. Para evitar que su hermana menor regresara, Arran decidió ocultar este asunto. Arran también culpó a Obeom por vender documentos confidenciales de la empresa. No importaba cómo Obeom explicara, nadie le creería. Así de simple, debido a la revelación de secretos de la empresa, Obeom fue despedido de Winter Group. Maroon no creía que Obeom fuera esa clase de persona. Al contrario, sospechaba que Arran había perjudicado a Obeom. Por eso, siguió a Arran para encontrar pruebas que demostraran la inocencia de Obeom. Esa noche, Obeom se sintió muy agraviada porque fue despedida. Corrió a la casa del presidente para explicarse y dijo que no había traicionado a la empresa, sino que Arran la había enviado a entregar los documentos. Al escuchar eso, Arran se agitó y empujó a Obeom. Esto también le recordó a Obeom los recuerdos de pelear por cosas cuando era niña. La abuela enojada le arrojó agua en la cara a Obeom y la culpó de haber robado al prometido de Arran. Ahora Obeom incluso quería revelar secretos para arruinar a Winter. No importaba cómo Obeom explicara, todos se negaban a creerla e incluso la echaron de la casa. Al día siguiente, Obeom recibió noticias de su colega de que la persona que traicionó a la empresa todavía estaba en la empresa, así que se apresuró a ir para atraparla. Pero la otra persona vio a Obeom sola, así que intentó intimidarla. Afortunadamente, un hombre guapo apareció justo a tiempo. Le dio una lección a la otra persona por Obeom y este hombre era el padre biológico de Marru. Obeom se negó a rendirse, así que decidió ir a buscar a Arran de nuevo, pero antes de que pudiera explicarse, Arran se fue. Obeom no tuvo más remedio que tomar un taxi y perseguirla. Mientras conducía, Arran accidentalmente chocó contra un árbol al lado de la carretera, así que rápidamente tomó su teléfono y llamó a su madre para pedir ayuda. Obeom corrió tras ella y descubrió que Arran estaba herida. Obeom originalmente tenía la intención de llamar al hospital para pedir ayuda, pero en ese momento, el presidente y el secretario Ann también llegaron. Cuando el presidente le preguntó a Arran por qué ocurrió el accidente, ella respondió que Obeom quería asustarla. Arran lo hizo porque quería ahuyentar a Obeom. El presidente le creyó completamente las palabras de su hija. Ella abofeteó con enojo a Obeom. El presidente advirtió a Obeom que no apareciera frente a ellos nuevamente o no lo perdonaría. Obeom se sintió muy agraviado, pero cuando llegó a casa, la madre de Baidal la estaba esperando allí. La madre de Baidal regañó a Obeom por lo que había ocurrido recientemente. Obeom estaba extremadamente cansada, así que decidió empacar sus cosas y dejar el lugar que la hacía miserable. Después de que la madre adoptiva oyó que Obeom se había escapado de casa, se apresuró furiosa a Winter para encontrar al presidente y ajustar cuentas. Inesperadamente, ella vio accidentalmente el aviso del presidente para encontrar a la hija allí. Inmediatamente reconoció a Obeom como una niña. Marru también descubrió la verdad, así que se apresuró a decirle que Obeom era la hija del presidente que había estado desaparecida durante muchos años. El presidente estaba sorprendido al escuchar esto. Ella estaba tan agitada que se desmayó en el lugar. En este lado, Obeom había tomado un autobús a otro lugar para comenzar una nueva vida. Después de despertarse, el presidente corrió emocionado a la casa de la madre adoptiva para buscar a Obeom.
pero buscó durante mucho tiempo y no pudo encontrar a su hija en ninguna parte. Muy pronto después de eso, su esposo recibió la noticia y también llegó al lugar. También leyeron el diario del padre adoptivo de Obeom cuando estaba vivo. El contenido dentro hizo que la madre adoptiva de Obeom casi se desmayara del susto. Solo entonces supo que Obeom no era el hijo ilegítimo de su esposo, sino una niña pequeña que él había adoptado. El presidente recordó lo que le había hecho a Obeom en el pasado, y ella estaba desconsolada y sin palabras. Se culpó a sí misma. Por no ser una buena madre, su hija biológica estaba claramente a su lado, pero no la reconoció y hasta golpeó a su propia hija. Después de que Arran se enterara, inmediatamente fingió no saber nada. Arran incluso mintió diciendo que no sabía la verdad. Al mismo tiempo, Obeom no tenía otro lugar a donde ir, así que decidió correr a casa del señor Kim. Ella tenía la intención de quedarse aquí y conoce sus habilidades de elaboración de vino. Después de saber la dirección de Obeom, Ma-ru corrió de inmediato. Le dijo que ella era la hija del presidente. Aunque Obeom se sorprendió mucho al escuchar la noticia sobre su madre biológica, cuando recordó lo que el presidente le había hecho, no quiso aceptar esta verdad. Para que Obeom la acepte rápidamente, el presidente le pidió a Ma-ru que le propusiera a Obeom ir a ver una película, pero luego la llevó a un restaurante a comer comida deliciosa. Pero no importa lo que hiciera el presidente, Obeom todavía tenía dificultades para desatar el nudo en su corazón, así que el presidente solo pudo llevar regalos para disculparse con la madre adoptiva de Obeom. El presidente esperaba que la madre adoptiva de Obeom pudiera persuadir a Obeom para que regresara con ella, pero cuando vio el montón de regalos, a la madre adoptiva de Obeom no le importó en absoluto. No solo no tocó los regalos, sino que también los devolvió. Ella declaró en voz alta que absolutamente no dejaría que Obeom regresara con su madre biológica, pero ese día el propietario vino de repente de visita. Como la madre adoptiva de Obeom no había firmado un contrato con el propietario antes, el propietario le hizo las cosas difíciles a propósito. El propietario quería echar a su familia. Si ella no quería ser despedida, tenía que depositar 100 millones de wones. Como no tenía 100 millones de wones para depositar, la madre adoptiva de Obeom solo pudo ir al grupo Winner y esperar que el presidente pudiera darle 100 millones de wones como recompensa por criar a Obeom durante 20 años. Obeom accidentalmente presenció esta escena y criticó enojada las acciones de su madre adoptiva. La abuela sabía que la madre adoptiva de Obeom necesitaba dinero, así que fue silenciosamente a la casa de su madre adoptiva. También llevó todos sus ahorros a la madre adoptiva de Obeom. Esperaba que la madre adoptiva de Obeom pudiera dejar que Obeom regresara a la casa biológica, pero la madre adoptiva de Obeom se negó rotundamente. Al día siguiente, el presidente llevó dinero en efectivo para dar a la madre adoptiva de Obeom. Cuando Obeom lo descubrió, llevó el dinero de vuelta al presidente. El presidente se disculpó con Obeom. El presidente dijo que no debería haber tratado a Obeom así antes, pero Obeom todavía estaba preocupada por el pasado, así que no quiso hablar más y simplemente metió el dinero en la mano del presidente. Dijo que nunca volvería a esa casa. Cuando la familia de la madre adoptiva de Obeom estaba siendo amenazada por el casero, el padre biológico de Ma-ru apareció de repente. Gastó dinero para comprar toda la calle de vuelta. Al final, la familia de la madre adoptiva de Obeom no tuvo que mudarse más. Por otro lado, Arran seguía insistiendo con su exnovio, y esta escena fue captada casualmente por el secretario An y su esposa. La esposa ya sabía que Obeom era la hija menor del presidente, así que dijo que, mientras su hijo pudiera convertirse en el yerno del presidente, no se opondría a que su hijo persiguiera a Obeom. Arran estaba extremadamente preocupada después de escuchar esto. Incluso odiaba aún más a Obeom. Para traer de vuelta a Obeom, el presidente llevó evidencia que demostraba que había estado buscando a Obeom durante tantos años a la casa de la madre adoptiva de Obeom. Viendo eso, Obeom le dijo al presidente que solo tenía una madre, su madre adoptiva. Obeom advirtió al presidente que no la molestara más. Obeom observó la espalda del presidente mientras se iba lentamente. Aunque ella se sentía muy triste, todavía tenía que fingir que nada había pasado. Cuando el presidente estaba a punto de ser atropellado por un camión, Obeom apareció a tiempo para salvarla. La madre adoptiva de Obeom finalmente se conmovió cuando vio esto. Después de regresar, ella rápidamente empacó su equipaje y echó a Obeom. Luego informó al padre y la madre biológicos de Obeom para que vinieran a recoger a su hija. Obeom sabía que su madre adoptiva realmente no quería echarla, así que siguió al presidente a casa. Al mirar la habitación bellamente amueblada, Obeom se sintió muy extraña. No sabía cómo quedarse aquí. Después de que Arran supo que su hermana menor había regresado, bebió para aliviar su tristeza. Después de emborracharse, Arran comenzó a desahogar toda su insatisfacción hacia la hermana menor de Ma-ru. Luego, Arran se burló de Obeom. Al día siguiente, Obeom volvió a trabajar en Winner. Al mediodía, el padre vino a traer el almuerzo a su esposa e hijo. Al ver que sus padres amaban tanto a Obeom, Arran se sintió muy incómoda. Ella no permitiría que el amor que le pertenecía fuera arrebatado. Incluso si la otra parte era su hermana biológica menor, no estaba permitido. Para echar a Obeom de la empresa, Arran rápidamente pensó en una muy buena idea. Mientras toda la familia comía, sugirió hacer una fiesta para dar la bienvenida a Obeom. Arran también invitó a todos sus amigos y familiares a venir. Sin embargo, todos los familiares de la familia compararon a las dos hermanas. Cuando Obeom se sentía inferior, Arran deliberadamente fue a rescatar a Obeom. Todos decían que Arran amaba mucho a su hermana menor, pero no sabían que todo era solo una actuación.
Mientras servía agua, Ah-ran pensó en su hermana menor queriendo competir con ella por el amor de su madre, así que aplastó el vaso con rabia. Oh-bom se sintió muy culpable cuando vio la mano de su hermana cubierta de sangre. Oh-bom pensó que su hermana estaba herida porque ella estaba organizando una fiesta para ella. Oh-bom pensó que su hermana realmente la quería, así que educadamente llamó a Ah-ran hermana, pero cuando no había nadie alrededor, Ah-ran dijo que no le gustaba que Oh-bom regresara a esta casa. A Ah-ran no le gustaba que Oh-bom viviera mejor que ella. Las palabras de Ah-ran hicieron que Oh-bom se sintiera muy decepcionada. Pero cuando Oh-bom quería irse, Ah-ran la detuvo, porque siempre había actuado como una buena hermana frente a todos. Por la noche, cuando Oh-bom acababa de quedarse dormida, abrió los ojos y vio a Ah-ran sentada justo al lado de la cama. Inesperadamente, Ah-ran se dio la vuelta y se disculpó con Oh-bom. Ah-ran incluso puso personalmente un par de pulseras en Oh-bom. Las acciones de Ah-ran hicieron que Oh-bom se sintiera confundida. Oh-bom tampoco sabía si a Ah-ran realmente le gustaba a ella o no. La directora quería admitir la identidad de Oh-bom frente a los empleados de la empresa, así que decidió presentar a Oh-bom en el anuncio del nuevo producto. Ah-ran estaba muy insatisfecha con las acciones de su madre. En un ataque de ira, rompió todas las muestras de vino usadas para exhibición. Oh-bom descubrió que el vino en exhibición había sido destruido, así que ella y Maru fueron rápidamente a la fábrica de vino para conseguir más. Inesperadamente, de regreso, ocurrió un accidente inesperado. El presidente se enteró del incidente y se apresuró al hospital. Solo cuando vio que Oh-bom estaba bien, respiró aliviada. La madre adoptiva de Oh-bom también se apresuró. Cuando escuchó que Oh-bom estaba herida, criticó al presidente por no cuidar bien de Oh-bom. El presidente temía que la madre adoptiva de Oh-bom se llevara de vuelta a Oh-bom, así que usó 500 millones de wones para que la madre adoptiva transfiriera el registro familiar de Oh-bom a su casa. La secretaria Ann fue enviada por el presidente a la casa de la madre adoptiva de Oh-bam. Cuando la madre adoptiva de Oh-bam supo que no podría ver a Oh-bam durante 3 años, se enojó y se negó de inmediato. Al mismo tiempo, Oh-bam también escuchó que Ah-ran había ido a la sala de muestras, así que se preguntó si Ah-ran había roto intencionalmente el vino de muestra. Ah-ran estaba molesto y discutió con Oh-bam. Incluso fueron a la sala de muestras. Ah-ran también dijo accidentalmente que había roto la muestra de vino. El presidente escuchó accidentalmente las palabras de Ah-ran y estaba extremadamente enojado. Ella sugirió que Oh-bam reemplazara a Ah-ran a cargo del proyecto de desarrollo. Ah-ran estaba conmocionada por esta decisión. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su trabajo, el matón que contrató para tomar fotos de ella en secreto vino a su lugar. El matón amenazó a Ah-ran diciendo que si no le daba dinero, le contaría toda la verdad al presidente. Afortunadamente, Baidal apareció a tiempo y logró arrebatar la grabadora de la mano de la otra parte. Por la noche, Ah-ran estaba sentada en la habitación escuchando la grabación, pero su padre la descubrió. Después de escuchar todo el contenido, su padre se dio cuenta de que Ah-ran había herido a Oh-bam. La criticó enfadado por ser tan cruel. Ah-ran confesó su error de manera directa y luego hizo sus maletas y se fue de la casa. Oh-bam corrió rápidamente tras ella para detenerla, pero fue derribado por Ah-ran. Aprovechando esa oportunidad, Ah-ran también expresó sus sentimientos. No sabía cómo aceptar a su hermana menor. Le dijo a su madre que tenía miedo de que Oh-bam le quitara todo lo que tenía. Por la noche, cuando Ah-ran se fue a dormir, soñó que su familia la echaba, por lo que odiaba aún más a Oh-bam. Al día siguiente, Obama tomó la iniciativa de venir a hablar con Ah-ran. Ella quería mejorar la relación entre los dos, pero sin importar lo que Ah-ran dijera, Ah-ran permanecía en silencio. Muy pronto, Obama descubrió que algo andaba mal. Baidal sabía que Ah-ran no podía hablar, así que la llevó al hospital, pero Ah-ran tenía miedo de que Obama le quitara su puesto, así que rechazó el tratamiento e insistió en volver a la empresa para seguir trabajando. Muy rápidamente, el presidente se enteró del trastorno de comunicación de Ah-ran. Ella se culpó a sí misma por no preocuparse mucho por los sentimientos de Ah-ran. La abuela también estaba muy triste. Ella pensó que encontrar a su nieta haría feliz a la familia. No esperaba que Ah-ran se enfermara. Al ver que todos se sentían culpables porque ella estaba enferma, Ah-ran también sintió la preocupación de su familia por ella. La presidenta quería compensar sus propias deficiencias con Ah-ran durante el tiempo que ella estaba buscando a su hija menor, por lo que decidió transferirle sus acciones a Ah-ran. Después de conocer la noticia, Ah-ran estaba muy feliz. Sin embargo, cuando Ah-ran supo que su madre quería que Obama se hiciera cargo del nuevo laboratorio de investigación de vinos, comenzó a sentirse celosa. Ah-ran tuvo que encontrar una oportunidad para detener la decisión de su madre. En ese momento, el teléfono de Ah-ran sonó. Sabiendo que era una llamada del restaurante, Ah-ran dijo que no vendería vino al restaurante. Obama corrió y escuchó la voz de Ah-ran, solo para descubrir que Ah-ran podía hablar. Ah-ran rápidamente tiró de Obama hacia atrás y mintió diciendo que explicaría la situación a sus padres y que también esperaba que Obama pudiera mantenerlo en secreto por ella. En este lado, el secretario Ann estaba extremadamente preocupado. Resultó que, debido a que la identidad de Obama se hizo pública, la persona que compró el secreto al secretario Ann ese año llamó para exigir dinero. Cuando el secretario Ann contestó el teléfono, su hijo lo descubrió accidentalmente. Baidal siguió a su padre en secreto hasta las escaleras. Desde entonces, accidentalmente supo toda la verdad por su padre. Baidal estaba extremadamente sorprendido. Resultó que su padre había abandonado intencionalmente a Obama ese año.
Al día siguiente, Ahran supo que su madre había dejado que Obama la reemplazara para una entrevista con la estación de televisión, por lo que se apresuró a la estación de televisión y le pidió a Obama que detuviera la grabación. Esto hizo que el presidente estuviera extremadamente sorprendido cuando supo que Ahran había podido hablar durante mucho tiempo. El presidente pensó que Ahran la estaba engañando deliberadamente. Por lo tanto, decidió recuperar las acciones que se habían transferido previamente a Ahran. El secretario Ahn sabía que su hijo conocía su secreto, así que quería evitar que su hijo revelara su crimen. Por lo tanto, se arrodilló frente a su hijo y le rogó que lo mantuviera en secreto. El secretario Ahn quería eliminar todo peligro, por lo que planeó matar a alguien para ocultar pistas. Afortunadamente, Baidal siguió y detuvo a su padre a tiempo. Baidal leyó las notas de la otra parte sobre la desaparición de Obama, así que corrió directamente a la casa del presidente para aclararlo todo. Pero cuando pensó en su padre, no pudo decir nada. Ahran se dio cuenta de que su exnovio había tenido problemas recientemente, por lo que le preguntó qué había pasado. Él no ocultó nada y contó la verdad sobre la desaparición de Obama. Ahran no esperaba que el secretario Ahn fuera una persona así, pero para seguir estando con su exnovio, decidió destruir todas las pruebas. Coincidentemente, Obama corrió para apagar el fuego. La discusión entre los dos atrajo la atención del presidente. Ahran vio esto y rápidamente recuperó el diario. El padre vio que la relación entre las dos hijas no era buena, así que planeó enviar a Obama al extranjero a estudiar. Al día siguiente, Obama recibió una llamada de un desconocido. La otra persona dijo que sabía la verdad sobre su desaparición ese año. Cuando Obama estaba a punto de encontrarse con esa persona, se topó accidentalmente con la secretaria Ann. La secretaria Ann corrió de inmediato a la sala de vigilancia y echó al guardia de seguridad. En ese momento, Obama había entrado en el ascensor. La secretaria Ann presionó el botón de parada. Obama en el ascensor también se dio cuenta de que había un problema. Por suerte, Maru apareció a tiempo para salvarla. Por otro lado, Ahran utilizó la historia de la secretaria Ann abandonando a su hermana menor para amenazar a su exnovio. Ella dijo que si él no se casaba con ella, contaría la historia de ese año. Para evitar que el crimen de su padre fuera expuesto, Baidal no tuvo más remedio que aceptar esta petición. Sin embargo, cuando fue a casa del presidente para proponer matrimonio, fue fuertemente rechazado por el presidente. Ella pensó que Baidal tenía una relación poco clara con sus dos hijas. Si dejara que su hija se casara con alguien como él, su hija definitivamente no sería feliz. El presidente también detuvo intencionadamente todo el trabajo de Ahran en la empresa, pero Ahran todavía se negó a cambiar de opinión. Ahran llevó a la madre de Obama y Baidal a probarse vestidos de boda. Después de regresar a casa, Ahran advirtió a Obama que no se acercara más a su novio. Aunque Obama explicó que no le gustaba a Baidal, Ahran todavía no lo creyó. Incluso cuando vio a su padre entrar, Ahran fingió caer al suelo. Resultó que Ahran quería que su padre malinterpretara que su hermana menor la estaba acosando. Después de hacer esas cosas, Ahran sintió que aún no era suficiente. También recortó intencionadamente su vestido de novia y luego lo arrojó frente a la habitación de Obama. Cuando Obama salió, vio el vestido rasgado y no entendió lo que estaba pasando. Inesperadamente, fue sorprendida por su padre. A pesar de que Obama explicó que no cortó el vestido de Ahran, su padre todavía pensaba que estaba celosa de su hermana y por eso cortó intencionalmente el vestido de boda. Al día siguiente, Ahran llevó a Baida a la casa. Después de descubrir esto, la presidenta se enfadó mucho, así que discutió inmediatamente con su esposo. La abuela culpó a Obama. Ella pensaba que Obama no solo arruinó el matrimonio de Ahran, pero también causó una ruptura entre los padres. Obeom se sintió muy mal después de escuchar esto. Obeom pensó que regresar a su familia le traería felicidad, pero en cambio fue tratada muy mal por todos. Muy pronto llegó el día de la nueva cata de vino. Ahran quería que todos estuvieran completamente decepcionados con Obeom, así que no solo vertió todo el vino de muestra preparado, sino que también cambió al vino antiguo producido por la compañía antes. Muy rápidamente, cuando el presidente y el secretario Ann probaron el vino, descubrieron el problema. Pensaron que Obeom estaba tratando de hacerse el listo, así que trajo el vino que había sido anunciado para que todos lo probaran. Obeom trató de explicar, pero el presidente se negó a escuchar ninguna explicación. Ella incluso sintió que la relación entre los dos se volvía cada vez más distante. Eran como dos extraños, no madre e hija. El padre sintió que la familia actual estaba en crisis, así que le dio dinero a Obeom y le dijo que fuera a vivir a casa de su madre adoptiva por un tiempo. Después de experimentar todo esto, Obeom perdió completamente la esperanza en esta casa, así que empacó su equipaje en silencio y se fue de la casa. Ahran no pudo evitar estar secretamente feliz cuando vio la espalda de Obeom mientras se iba. Al día siguiente, el presidente descubrió que el esposo le había dicho a Obeom que fuera a casa de su madre adoptiva. Ella tenía miedo de perder a su hija otra vez, así que corrió apresuradamente para encontrarla. Al mismo tiempo, Obeom descubrió que su madre adoptiva y el padre de Marró estaban saliendo. Incluso hablaron de casarse. Obeom no quería molestar más a su madre adoptiva, así que solo pudo empacar su equipaje y salir de la casa de su madre adoptiva. El presidente fue a buscar a Obeom, pero no pudo encontrarla. Cuando la madre adoptiva de Obeom escuchó que Obeom se había escapado de casa, se emocionó y corrió a la casa del presidente para causar problemas. Ella los culpó por abandonar a Obeom por más de 20 años y ahora que la habían encontrado, no trataban bien a Obeom. Como no podía encontrar un lugar a donde ir, Obeom solo podía trabajar en un restaurante.
porque el jefe era un pervertido. Cada noche ella tenía que bloquear la puerta con una mesa para poder dormir tranquila. Ah-ran encontró rápidamente dónde estaba Oh-beom. Para que Oh-beom desapareciera completamente de su vista, Ah-ran sacó su billete de avión y pidió a Oh-beom que se fuera al extranjero. Ah-ran también conspiró con el secretario An para decirle a todos que Oh-beom se había ido de vacaciones al extranjero. Al día siguiente, el secretario An y su esposa fueron a la casa del presidente para entregar el regalo. El presidente se enojó mucho al escuchar esto y dijo que Ah-ran tenía que esperar hasta que Oh-beom regresara antes de poder comprometerse. Ah-ran se sintió muy triste después de escuchar esto. Pensó que su madre solo tenía a su hermana menor en su corazón. Esto hizo que Ah-ran fuera aún más reacia a dejar que Oh-beom volviera a esta casa. Debido a la partida de Oh-beom, la investigación sobre el nuevo vino tuvo que ser dejada al señor Kim. Después de probar el vino elaborado por Oh-beom, estaba muy satisfecho. Sugirió que el presidente deje que el vino de Oh-beom sea el producto principal del próximo lote. Para hacer que Oh-beom pierda todo su honor, Ah-ran agregó deliberadamente aditivos al vino. Cuando entró, el señor Kim vio por casualidad la apariencia sospechosa de Ah-ran. Durante el anuncio del nuevo vino, los accionistas descubrieron un sabor extraño en el vino, por lo que decidieron cancelar esta inversión. Por lo tanto, el anuncio terminó en decepción y la empresa fue inmediatamente rodeada por periodistas. Para lograr su objetivo, Ah-ran incluso llevó a la empresa a una situación difícil. El profesor Kim sabía que Ah-ran había sido afectada por el nuevo vino, así que le advirtió que confesara rápidamente todo o él le diría la verdad al presidente. Ah-ran quería usar dinero para sobornar al maestro Kim, pero él no quería unirse a ella para hacer algo en contra de su conciencia. Mientras los dos luchaban, el maestro Kim accidentalmente cayó en el lago. Ah-ran se asustó y sacó su teléfono para llamar a la policía, pero luego pensó que mientras el maestro Kim no fuera salvado, ella no sería expuesta. Al regresar, Ah-ran decidió culpar al maestro Kim por agregar aditivos. Luego, Ah-ran llevó a su madre al despacho de investigación del profesor Kim y fingió encontrar allí la botella con aditivos. Aunque Ah-ran había fabricado muchas pruebas, el presidente aún no creía que el profesor Kim haría tal cosa. El presidente decidió esperar el regreso del profesor Kim para preguntar claramente sobre todo. Muy rápidamente llegó el día de la boda de Ah-ran y Bedal. Ah-ran insistió en casarse con Bedal a pesar de las objeciones de su madre. Su madre estaba enojada y se negó a asistir a la boda. Aunque Ah-ran lo sentía mucho, ella aún insistió en casarse con este hombre. Oh-beom originalmente quería venir a felicitar a Ah-ran, pero como pensó que Ah-ran no la aceptaría, se dio la vuelta y se fue. El presidente se enteró de que Oh-beom se iba y rogó a Bedal que se quedara. El presidente seguía disculpándose y rogándole a Oh-beom que la perdonara. Aún así, Oh-beom se fue fríamente. Ese día, mientras trabajaba, Oh-beom fue acusada de ser una ladrona por un cliente, por lo que fue llevada a la comisaría. Necesitaba dinero para la fianza antes de poder salir, así que Oh-beom no tuvo más remedio que llamar a Ma-ro, pero como Ma-ro estaba en una reunión, no tenía su teléfono con él. El secretario An entró y escuchó el teléfono sonar, por lo que supo que Oh-beom estaba en problemas. La secretaria An fue a la comisaría para sacarla bajo fianza, pero cuando Oh-beom estaba a punto de irse, alguien accidentalmente chocó con ella y cayó al suelo. Oh-beom vio la espalda de la secretaria An a lo lejos y de repente recordó la escena de su abandono aquel día. Al ver la apariencia de Oh-beom, la secretaria An también se dio cuenta de que él podría haber recordado algo. La secretaria An sacó el billete de avión y dijo que quería llevar a Oh-beom a estudiar al extranjero, pero Oh-beom no quiso escuchar su propuesta. La secretaria An se enojó mucho cuando fue rechazada. Él le preguntó qué había recordado. Oh-beom no ocultó nada. Ella dijo que sabía que el secretario An fue quien la abandonó ese año. El secretario An temía que su crimen fuera expuesto, así que pensó en una manera para que Oh-beom tomara la iniciativa de irse. Por la noche, cuando Oh-beom se estaba preparando para ir a la cama, un ladrón se coló repentinamente. El secretario An apareció a tiempo para salvar a Oh-beom. Oh-beom estaba muy agradecido por la ayuda del secretario Aken. Sin embargo, esto fue solo una obra escrita por el secretario Aken. Ma-ro estaba muy preocupada cuando supo de la situación de Oh-beom, así que fue a buscar a su padre biológico con la esperanza de que él pudiera ayudarla. Resultó que el padre de Ma-ro no era una persona desempleada y ociosa como todos decían. Era muy rico, pero vivía extremadamente modestamente. El padre de Ma-ro llevó a Oh-beom a una villa y le dijo que había comprado este lugar para usarlo como casa de bodas, con la madre adoptiva de Oh-beom. Entendía su dilema y sabía que no estaba feliz viviendo en la casa de su madre biológica, así que le dijo que se mudara a esta villa para vivir con todos. En este momento, inesperadamente, el maestro Kim regresó vivo. Cuando Oh-beom supo que el señor Kim había sufrido injusticias por el vino que ella había preparado, se sintió muy culpable con él, así que Oh-beom regresó a Winner para descubrir la verdad. Ah-ran estaba preocupada cuando escuchó que Oh-beom había regresado. Ah-ran temía que Oh-beom sospechara de ella. Al día siguiente, la esposa del secretario An vino a la empresa y por casualidad escuchó a su hijo y nuera hablando, así que descubrió que la persona que abandonó a Oh-beom fue su esposo. Después de escuchar eso, se sintió extremadamente horrorizada. Le preguntó a su esposo si realmente había hecho eso o no. Ante el cuestionamiento de su esposa, el secretario An solo pudo decir la verdad. Ese año, su suegro estaba gravemente enfermo y necesitaba dinero para el tratamiento,
así que no tuvo más remedio que vender los secretos de la empresa. Porque temía que Oh-beom revelara la verdad, la abandonó. Por coincidencia, Ma-ro también iba a la azotea en ese momento y escuchó todo lo que dijo el secretario An. Ma-ro quería contarle toda la verdad a Oh-beom. La esposa del secretario An vio esto y rápidamente lo detuvo. Aprovechando la oportunidad, ella llevó a Oh-beom a las escaleras y mintió diciendo que Ma-ro quería convertirse en el yerno del presidente. Entonces Ma-ro mintió a Oh-beom. Luego, porque estaba muy agitada, empujó a Oh-beom al suelo. Este otoño de repente recordó a Oh-beom la escena en la que fue abandonada ese año. Oh-beom recordaba claramente que fue el secretario An quien lo hizo. Oh-beom regresó rápidamente a casa para preguntarle al presidente toda la verdad, pero Ah-ran fingió desmayarse para detener a Oh-beom, porque Ah-ran pensó que mientras Oh-beom dijera la verdad de ese año, Oh-beom tendría una oportunidad de heredar la empresa. Ah-ran y su esposo estaban pensando en formas de detener a Oh-beom de decir la verdad. Incluso Bae-dol, en este momento, ya no valoraba los sentimientos pasados. Mientras pudiera proteger a su padre, haría cualquier cosa. Al día siguiente, Bae-dol fue a buscar a Oh-beom y le advirtió que no dijera la verdad de ese año. Cuando Ma-ro vio que Oh-beom estaba siendo amenazada, se apresuró a golpear a Bae-dol. La esposa del secretario An, para proteger a su esposo, hizo todo lo posible por arrodillarse y suplicar a Oh-beom por perdón. Luego sacó la petición de divorcio de su hijo y nuera. Dijo que su hijo y su esposa eran felices, pero ahora tenían que separarse por Oh-beom. Aunque Oh-beom realmente quería decir la verdad, no quería arruinar el matrimonio de Ah-ran. Al día siguiente, cuando Oh-beom fue a trabajar, descubrió que Ah-ran seguía vomitando. Oh-beom rápidamente le preguntó a Ah-ran si estaba embarazada. Ah-ran vio que Oh-beom era inocente, así que quería usar el embarazo para evitar que Oh-beom dijera la verdad. Al mismo tiempo, la abuela y la tía de Oh-beom vendieron en secreto la cadena de tiendas Winner a otra persona a un precio bajo. El presidente realmente no podía tolerar más el comportamiento de estas personas. En un ataque de ira, los echó de su casa. El grupo no tenía a dónde ir y solo pudo correr a la casa del secretario An. La esposa del secretario An de repente tuvo una mala idea cuando vio esto. Ella dijo que quería reemplazar a su marido como presidente. Al día siguiente, el presidente estaba siendo entrevistado por la prensa. La esposa del secretario An naturalmente no dejaría pasar esta oportunidad, así que dijo que la abuela estaba deliberadamente hablando mal del presidente frente a los medios. La abuela naturalmente creyó las palabras de la esposa del secretario An. De pie frente a los medios, la abuela dijo que el presidente la echó de la casa. Al ver esto, Ah-ran interrumpió rápidamente a la abuela. En ese momento, Oh-beom llegó con un tipo especial de vino. La abuela aprovechó la oportunidad para decirle a los reporteros que Oh-beom fue abandonada por sus padres biológicos. Hasta ahora, Oh-beom todavía no tiene el amor de sus padres. Las palabras de la abuela sorprendieron a los reporteros. Winner Group inmediatamente se convirtió en el centro de atención. Después de que su hijo y su nuera salieron, la esposa del secretario An dijo que tenían que encontrar la manera de hacerse cargo de Winner Group. Inesperadamente, Oh-beom escuchó su conversación. Oh-beom les advirtió que no hicieran tal cosa, de lo contrario, no los dejaría en paz. Muy rápidamente, los medios difundieron malos rumores sobre el presidente. La multitud lanzó huevos podridos a la puerta de la empresa. Incluso bloquearon la puerta de la casa privada del presidente. Para desempeñar el papel de hija filial, Ah-ran llevó especialmente a su madre a casa de su esposo para evitar ser acosada por los reporteros. Al mismo tiempo, ella también quería aprovechar esta oportunidad para encontrar una forma de derrotar al presidente. La esposa del secretario An sobornó en secreto a los reporteros. Ella les permitió entrar en su casa para entrevistar al presidente. Por casualidad, Oh-beom y Ma-ro escucharon su conversación porque los dos querían ayudar al presidente a salir de una situación difícil. En ese momento, Oh-beom tomó la iniciativa de aceptar la entrevista de los reporteros y admitió que había causado caos en la familia. La madre adoptiva se dio cuenta de que Oh-beom quería ayudar al presidente, así que aceptó dejar que Oh-beom volviera con el presidente para ayudarla con las cosas. Sin embargo, cuando Oh-beom llegó a la casa del presidente, escuchó que el presidente estaba sufriendo el sarcasmo de la abuela. Oh-beom sintió mucha pena cuando vio esa escena. Para ayudar al presidente a animarse, Oh-beom llamó a su madre por primera vez. Hasta ahora, el presidente aún no ha visto el verdadero rostro de la secretaria An. No solo le agradeció por ayudarla siempre a encontrar a su hijo, sino que también decidió ascenderlo para que se convirtiera en el director de Winner. Oh-beom no pudo evitar estar confundido por las acciones de su madre. Oh-beom se apresuró adentro preparándose para contar la verdad sobre que el secretario An la abandonó ese año. Inesperadamente, para detener las acciones de Oh-beom, Ah-ran mintió diciendo que estaba embarazada. Al ver a su madre tan feliz por Ah-ran, Oh-beom no quiso arruinar la atmósfera alegre, por lo que temporalmente no expuso la verdadera cara de la secretaria An. Ah-ran se sintió culpable por engañar a su madre. Ah-ran corrió al bar y se emborrachó para aliviar su tristeza. Su esposo vino a llevarla a casa. Después de regresar a casa, Ah-ran le contó sobre su fingimiento de estar embarazada. Coincidentemente, Ah-ran fue escuchada por el presidente y Oh-beom. Oh-beom se dio cuenta de que había sido engañada por Ah-ran. Esta vez, Oh-beom no pudo contenerse más. El secretario An reveló la verdad de ese año. Frente a todos, Oh-beom contó la verdad de ese año. Todos no podían creer lo que oían después de escucharlo. El secretario An, quien siempre había sido leal al presidente, se atrevió a hacer tal cosa. El padre no quería que su hija y el secretario An tuvieran nada que ver, así que obligó airadamente a Ah-ran a dejar la casa de su esposo.
pero Arran se negó rotundamente y dijo que absolutamente no se iría. Después de saber lo que hizo el secretario Ann ese año, también se sorprendió mucho. Solo entonces entendió que la insistencia del secretario Ann en ayudarla a encontrar a su hija era en realidad para evitar que ella y su hija se volvieran a encontrar. Al día siguiente, la esposa del secretario Ann corrió a la compañía para suplicar al presidente por perdón. Esperaba que el presidente pudiera perdonar a su esposo, pero el presidente no pudo aceptar el comportamiento del secretario Ann. Le pidió que renunciara y dejara el grupo Winner. Después de escuchar, el secretario Ann dijo de inmediato que con su capacidad actual no aceptaría irse solo por una frase del presidente. Por este lado, el padre de Marró tampoco ocultó más su identidad rica. No solo compró la tienda para dársela a la madre adoptiva de Obeom, sino que también llevó a Obeom a comer a un restaurante de alta clase. Al mismo tiempo, la abuela también se enteró de lo que había hecho el secretario Ann. Cuando supo que el secretario Ann había abandonado a su nieta, llevó a su hija y furiosamente irrumpió en la casa del secretario Ann para regañarlo. «Secretario», la esposa de Ann estaba tan enojada que fue hospitalizada. Después de despertar, solo esperaba que su nuera pudiera divorciarse rápidamente de su hijo. Solo entonces su familia podría vivir en paz. Arran no quería renunciar a este matrimonio difícil, así que fue a buscar a Obeom y le pidió que perdonara las acciones del secretario Ann. Arran también dijo que lo que pasó hace 20 años nunca había sucedido. La presidenta escuchó accidentalmente las palabras de Arran y no pudo aceptar lo que había hecho la secretaria Ann. Por lo tanto, la presidenta dijo que no aceptaría fácilmente esta solicitud. Por otro lado, la secretaria Ann vio la escena caótica en la casa y no esperaba que sus acciones de hace 20 años llevaran a este resultado. Por lo tanto, tomó una decisión en secreto. La esposa del secretario Ann no podía contactar a su esposo, así que irrumpió en la casa del presidente en un ataque de ira. Incluso criticó al presidente por no responsabilizar a su esposo. Después de escuchar esto, Obeom no sabía qué más decirle a este tipo de persona. Desde el principio hasta ahora, ella solo fue una víctima. Fueron las acciones del secretario Ann las que causaron que Obeom y sus padres estuvieran separados durante 20 años. Por otro lado, el secretario Ann no tenía intención de rendirse. En cambio, sobornó en secreto al director de otra empresa. Quería confiar en ellos para sentarse en la silla del presidente. Arran también se negó a escuchar a sus padres y a renunciar a este matrimonio. Para ayudar a que las dos familias se reconciliaran, robó en secreto el sello de su madre. Luego lo llevó para firmar un contrato con una empresa que estaba al borde de la bancarrota. Muy rápidamente, el presidente descubrió que había un problema con los libros de la empresa. Winner Group, una vez más, cayó en una situación difícil. Las acciones de Arran coincidieron con las intenciones del secretario Ann. Aprovechando el caos, convocó una reunión de accionistas para unirse a otros accionistas y atacar al presidente. Esperaba que el presidente renunciara y dejara el grupo Winner. Obeom, al enterarse del asunto, se apresuró a encontrar al maestro Kim, pero aunque habló bien del presidente, no pudo luchar contra la gente del lado del secretario Ann. Obeom y Marró decidieron quedarse y encontrar una oportunidad para derrotar al secretario Ann con el fin de proteger a Winner Group. La abuela descubrió que el presidente quería hipotecar la villa para cubrir las pérdidas de la empresa, así que inmediatamente vendió todos los muebles de la casa para apoyar al presidente. Arran, la vida no era mucho mejor. Aunque tenía que traicionar a su familia, Arran quería estar con Baidal, pero todos los días era criticada por su suegra. Al día siguiente, Arran vio que Obeom todavía estaba en el grupo Winner, así que descargó toda su ira en su hermana menor. Arran obligó a Obeom a dejar este lugar. Mientras discutían, el padre de Marró apareció a tiempo para detenerlos. Por otro lado, mientras el secretario A estaba confundido sobre quién era el gran accionista que apareció de repente, el padre de Marró llevó a Obeom a la oficina. Cuando el secretario A supo que el padre de Marró era el misterioso gran accionista, inmediatamente se inclinó y saludó. El padre de Marró esperaba que el secretario Ann cuidara bien de Obeom. Después de que los dos se fueron, la cara del secretario Ann mostró sorpresa. No podía creer que el padre de Marró tuviera tanto poder. Después de regresar a casa, el padre de Marró vio a la madre adoptiva de Obeom preocupándose por Obeom, así que la consoló para que no estuviera tan triste. Las personas que hacen cosas malas tendrán que pagar por ello. Definitivamente hará que el secretario Ann pague porque todos los muebles fueron empeñados. La madre adoptiva de Obeom llevó a la familia del presidente a su casa porque no quería que el presidente se sintiera avergonzado. Ella le pidió al presidente que se quedara en la tienda y trabajara para ella. Después de conocer la situación del presidente, la esposa del secretario Ann llevó deliberadamente a sus amigas para humillar al presidente. Se burlaron del arrogante presidente, y ahora ella se ha convertido en conserje. La madre adoptiva de Obeom no pudo aceptar la actitud grosera de la esposa del secretario Ann, así que los echó furiosamente de la tienda. Por este lado, para complacer a su suegro, Arran tomó un producto anunciado por otra compañía. Mintió diciendo que era un nuevo tipo de vino que ella acababa de investigar. Obeom descubrió el plan de Arran, así que la expuso justo en la reunión de estrategia. Como el secretario Ann estaba a cargo de este asunto, también tuvo una mala influencia en él. Al ver que el presidente trabajaba tan duro todos los días, la abuela y el hijo decidieron salir a trabajar. Querían depender de sus propios esfuerzos para ayudar a su familia a vivir mejor. Después de saber sobre la situación de su madre, Arran también se sintió muy culpable. Arran quería trasladar a su madre a un lugar mejor.
pero su madre estaba completamente decepcionada de ella. El presidente se negó a perdonar a Arran por lo que había hecho. Al día siguiente, un reportero vino a la tienda y dijo que quería entrevistar al presidente. Fue la esposa del secretario Ann quien llamó a esta persona para que viniera aquí. El presidente llevó enfadado a la madre adoptiva de Oh-beom a la casa del secretario Ann. El presidente no solo regañó a la esposa del secretario Ann, sino que incluso expuso los crímenes del secretario Ann frente al reportero. El presidente ya no quería ocultarlo más. También sabía que el secretario Ann no se rendiría, pase lo que pase. Muy rápido después de eso, la empresa realizó una audiencia. El secretario Ann, no queriendo perderlo todo, echó toda la responsabilidad sobre Arran para evitar ser destituida de su puesto como jefa de departamento. Arran decidió robar el vino que Oh-beom acababa de investigar. Cuando Arran pensó que su plan había tenido éxito, Oh-beom apareció a tiempo. Oh-beom expuso el complot de Arran directamente. Cuando supo que su plan había fracasado, Arran estaba muy deprimida. Muy rápidamente llegó el día en que Winner Group anunció la competencia de elaboración de vino. Cuando supo que Oh-beom se había inscrito para participar, el secretario Ann quería detenerla, pero no pudo encontrar una razón. Solo dijo que si Oh-beom ganaba, permitiría que el presidente regresara al trabajo. Pero si Oh-beom perdía, ella y su madre nunca podrían volver a poner un pie en Winner Group. El día de la competencia, el secretario Ann tenía la intención de sobornar a los jueces. Él tenía la intención de ayudar a Arran a convertirse en el ganador. Afortunadamente, el padre de Marró descubrió y detuvo el plan del secretario Ann a tiempo. El secretario Ann solo pudo pararse frente a la multitud y anunciar que Oh-beom ganó el primer lugar. Oh-beom estaba muy feliz de ganar el premio. De pie frente a los accionistas, el secretario Ann solo pudo cumplir su promesa de que deben permitir que el presidente regrese al trabajo en Winner Group. El secretario Ann desahogó toda su ira en Arran. En su enojo, incluso la transfirió a una empresa subsidiaria. Antes de irse, Arran quería visitar a su madre, pero fue descubierta y expulsada de la casa. Después de irse, Arran fue a la playa y recordó todo lo que había hecho. Solo entonces se sintió arrepentida. Para ayudar a su madre a recuperar Winner Group, Arran volvió a ver al secretario Ann. Dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. De hecho, quería aprovechar la oportunidad para recopilar pruebas para derrotar al secretario Ann. Aunque su abuela y su tía decían que Arran era una traidora, todavía le permitieron quedarse en la casa. Todo iba bien. Marró y Oh-beom tuvieron una boda muy romántica con la bendición de todos. Ese día, mientras trabajaba, el presidente de la empresa de repente se desmayó. Esta no fue la primera vez que ella experimentó esto, así que lo ocultó de todos y fue al hospital para un chequeo, pero le dijeron que tenía cáncer. El presidente no quiso contarle a su familia sobre esto. Por el contrario, ella estaba especialmente preocupada por el futuro de su familia. El presidente esperaba que en el futuro, la madre adoptiva de Oh-beom pudiera seguir tratando a Oh-beom como a su propia hija. Viendo que el presidente había estado actuando de manera extraña recientemente, todos no comprendieron qué había sucedido. Al día siguiente, en la reunión de la junta directiva de la empresa, el padre de Marró sugirió que el presidente asumiera un puesto importante, pero el secretario Ann se opuso firmemente porque temía que un día el presidente lo derrotara. Después de que terminó la reunión, el secretario In fue inmediatamente a buscar al presidente. La obligó a dejar la empresa rápidamente. Sin embargo, al día siguiente, cuando el secretario In fue al hospital, accidentalmente escuchó que el presidente tenía cáncer. El secretario Ann vio que el presidente, a pesar de tener cáncer, todavía trabajaba duro todos los días. Aunque era egoísta, no podía evitar sentirse culpable. Esperaba que mientras trabajaba, ella también se cuidara bien a sí misma porque quería tener más recuerdos hermosos con su familia. El presidente sugirió ir de viaje. Toda la familia se tomó una foto juntos, llenos de felicidad. La presidenta se sintió muy satisfecha. En este momento, sus dos hijas inteligentes y excelentes estaban a su lado. Por la noche, debido al dolor, la presidenta se escapó a la cocina a tomar medicina. Inesperadamente, Oh-beom también fue allí y descubrió la botella de medicina que el presidente dejó sobre la mesa. Al día siguiente, Oh-beom llevó sus sospechas a la farmacia. Solo entonces supo que el medicamento que su madre estaba tomando era un fármaco contra el cáncer. Para aclarar qué enfermedad tenía su madre, Oh-beom la siguió al hospital. Después de que su madre salió del hospital, supo por el médico que su madre tenía cáncer de hígado. Oh-beom no pudo aceptar este resultado. Oh-beom fue rápidamente a ver a Arran y le contó a Arran sobre la condición de su madre. Su padre escuchó accidentalmente su conversación, por lo que los tres se apresuraron a casa para preguntar directamente al presidente. Oh-beom esperaba que pudiera decir la verdad. Ante las preguntas de sus familiares, el presidente finalmente les contó sobre su enfermedad. Después de escucharlo, no pudieron aceptar la verdad. Esa noche toda la familia lo discutió junta. Querían que la presidenta recibiera tratamiento. Al día siguiente la llevaron al hospital, pero como la presidenta perdió el tiempo crucial para el tratamiento, el médico sugirió un trasplante de hígado. Después de escuchar esto, Oh-beom y Arran inmediatamente compitieron para hacer la prueba de compatibilidad. Por otro lado, el secretario Ann accidentalmente descubrió que Arran lo estaba vigilando. Para sacar a Arran de la empresa, acusó falsamente a su nuera de robar fondos públicos. Esto obligó a Arran a dejar su trabajo y aceptar la investigación. Arran ya no pudo soportarlo y dijo que tenía pruebas del crimen del secretario Ann. Ahora iría a la estación de policía para exponer su complot, pero cuando salió, recibió una llamada del hospital. Sabía que ella y su madre tenían una tasa de compatibilidad muy alta. Arran originalmente quería ir al hospital de inmediato,
pero fue detenida por la gente del secretario Ann, por lo que accidentalmente tuvo un accidente de tráfico. Ah-ran inmediatamente cayó en coma, y el secretario Ann vio eso y no llamó a una ambulancia, sino que aprovechó para borrar todas las pruebas de su crimen. Cuando escucharon que Ah-ran había tenido un accidente y estaba hospitalizada, toda la familia acudió rápidamente. Bae-dol sospechaba que el accidente de su esposa estaba relacionado con su padre biológico. Quería escuchar la respuesta de la boca de su padre. Para encubrir el crimen, el secretario Ann negó firmemente haber lastimado a Ah-ran. Bae-dol no quería ver a su padre seguir cometiendo errores, así que le dio el diario de viaje del coche a Oh-bom. En la ceremonia de aniversario al día siguiente, cuando el secretario Ann estaba confiado en el podio, de repente apareció una escena en la pantalla de él ordenando a sus subordinados que dañaran al presidente. Gracias a eso, los empleados se dieron cuenta de que el secretario Ann era una persona así. Todos se fueron decepcionados. El secretario Ann ahora estaba solo y no sabía en quién confiar. Mientras desahogaba su enojo en la puerta de la empresa, la policía apareció y lo arrestó por malversación. Por otro lado, Oh-bom descubrió que estaba embarazada, pero no estaba feliz en absoluto. Ah-ran estaba en coma y no podía someterse a un trasplante de hígado para su madre porque estaba embarazada. Oh-bom se sentía extremadamente culpable. El presidente aconsejó a Oh-bom que no estuviera demasiado triste. Tampoco quería que Oh-bom perdiera al bebé para salvarla. Como arrestaron al secretario Ann, nadie se ocupó de la empresa. El padre de Marró esperaba que el presidente pudiera regresar a la compañía. Aunque la familia estaba preocupada por su enfermedad, el presidente no quería ver colapsar su empresa. Así que, a pesar de la disuasión de todos, ella regresó a la compañía para seguir trabajando. Por otro lado, el secretario Ann logró escapar de la prisión. Vio el aviso de búsqueda publicado en el periódico, así que contactó en secreto a su esposa para conseguir un pasaporte y escapar al extranjero. El secretario Ann originalmente quería ver a Ah-ran una vez antes de irse. Inesperadamente, de repente abrió los ojos. Para encontrar un donante de hígado compatible con su madre, Oh-bom iba al hospital todos los días a preguntar. Oh-bom supo accidentalmente que había una persona con un hígado compatible que se negó a donar. Las palabras de la enfermera le dieron más esperanza a Oh-bom. Ella rápidamente pidió la información de la otra persona. Después de recuperarse de su enfermedad, Ah-ran regresó a la casa de su esposo y empacó sus cosas para despedirse de esta casa. En ese momento, Oh-bom coincidió en saber que el secretario Ann había hecho una prueba de compatibilidad. Después de escuchar a Oh-bom decir que había un donante adecuado, Ah-ran supuso que la persona era el secretario Ann. Al mismo tiempo, el secretario Ann estaba sentado en el coche preparándose para ir al aeropuerto. Recordó lo que había hecho antes, por lo que la culpa en su corazón le hizo no poder contener las lágrimas. El secretario Ann estaba a punto de abordar el avión cuando de repente recibió una llamada del hospital. Se sorprendió al saber que era un donante de órganos compatible con el presidente. Sin embargo, después de examinar al presidente, el doctor dijo que su condición había empeorado. Incluso si encontrara un hígado compatible, sería inútil. Después de conocer la situación, el presidente fue a conocer a la madre adoptiva de Oh-bom y le expresó su sincero agradecimiento. El presidente espera que ella pueda cuidar bien de Oh-bom en el futuro. El secretario Ann ahora lamenta lo que ha hecho. Viene a pedir perdón al presidente. En este momento, ella ha elegido perdonar y ya no guarda rencor por lo que el secretario Ann ha hecho en el pasado. El secretario Ann se entrega de inmediato y acepta el castigo legal. Ahora la presidenta está viviendo sus últimos días muy felizmente en compañía de su familia. Ha dejado este mundo en paz. Unos meses después, Oh-bom dio a luz a un encantador hijo. Tampoco decepcionó las expectativas de su madre y estableció un laboratorio de investigación de destilación en honor a su madre. En este momento, todos finalmente entienden que solo al apreciar a las personas que están a tu lado todos los días puedes no tener remordimientos en los días venideros. El drama termina aquí. Gracias por su atención. Adiós y nos vemos nuevamente.